Hola, hola. Probando si se escucha. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, listo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a una sesión más de las cápsulas en línea de Psicología del Deporte. Mi nombre es Raúl Eduardo Martínez Reyes. Soy psicólogo deportivo de la universidad, del grupo de la Dirección General del Deporte Universitario y formo parte del grupo de intervención en Psicología del Deporte que nos encontramos trabajando y laborando con los deportes universitarios de la universidad, valga la redundancia. El día de hoy yo les voy a platicar y les voy a comentar al respecto de un tema relacionado con las evaluaciones, o más bien el ciclo de conferencias o el ciclo de programas relacionados con los diferentes tipos de evaluación. Y el día de hoy en específico vamos a hablar al respecto de una de las herramientas principales que tienen los psicólogos del deporte, que es la observación. Los psicólogos en general tenemos esa como una de nuestras principales herramientas o estrategias de trabajo para poder darnos cuenta de conductas y comportamientos que son llevados a cabo o realizados por los deportistas o por los atletas. Es muy importante mencionar que para que la psicología pueda ser considerada como ciencia, una de las principales eh, necesidades que tuvieron que surgir fue el comprobar que aquello que estábamos estudiando se podía llevar a cabo. Y cómo se dieron cuenta de esto los psicólogos, pues eso fue a través de de las conductas y los comportamientos, ya que las conductas y los comportamientos sí pueden observarse. Entonces, como una conducta y un comportamiento puede observarse, entonces eso permite eh, manifestar o evidenciar cuando se presenta o cuando no se presenta una conducta. No sé si en algún momento la, lleguemos a tener la capacidad de tener la tecnología para identificar pensamientos o incluso hasta como leer pensamientos, o leer mentes, pero hasta el momento ese tipo de tecnología no existe, no funciona y una de las principales herramientas que tenemos los psicólogos en general o el área de la ciencia de la psicología es poner en evidencia y poner eh, como el poder mostrar nuestros resultados en función de las cosas que se observan. Es así que entonces las conductas se convierten en la principal herramienta de trabajo para poder dimensionar si algo que queremos detectar se está presentando o no. Pues entonces les voy a compartir una presentación que tengo preparada para el día de hoy, en donde vamos a hablar principalmente de eso, de las conductas y comportamientos que se pueden llevar a cabo en en el deporte. Y si nos da tiempo y nos da oportunidad, revisaremos algunos ejemplos de tipos de registros o tipos de observaciones que se pueden llegar a tener y de qué manera nos pueden funcionar. ¿Sale? Entonces, les voy a compartir primero aquí mi pantalla. Aquí está, para poder, para poder avanzar con el tema. Como les comenté, vamos a hablar al respecto de la observación y en este caso en específico mencionar al respecto de también conocido como registro observacional. Eh, Hay diferentes tipos de observación y aquí es muy importante hacer la acotación de la rigurosidad o el tipo de objetivo que le damos a nuestras observaciones. Voy a poner la pantalla completa, esperando que ya se vea por completo. Ahí está, creo que ya se está poniendo. Hay diferentes tipos de observación. Am, Cuando no estamos buscando
llevar un control específico de las conductas que se presentan o no para poderlo cuantificar, para poder llevar a cabo una estadística y demás, podemos llevar a cabo una observación más libre, una observación de campo, una observación que nos permita simplemente describir los sucesos que se están presentando. Entonces, en psicología del deporte, cuando vamos a un entrenamiento de algún equipo de básquetbol, de voleibol y demás, podemos simplemente tener una hoja en blanco y poner qué situaciones o características se presentaron desde el momento en el que llegué al entrenamiento. Llegué al entrenamiento puntual a la hora, a las 6 de la tarde, y, y observé que los jugadores llegaban, la mitad del equipo llegaba tarde. Observé que el entrenador llegaba corriendo a empezar el entrenamiento. Observé que los padres de familia distraen a los jugadores durante el entrenamiento. Observé que de repente estoy jugando en un deportivo y hay animales que se meten al deportivo porque está en una colonia donde está muy libre el acceso para animales y demás. Observé que un jugador se lesionó en voleibol haciendo un brinco, remató y cayó mal, o le cayó en el pie a un compañero y se lesionó, se torció el tobillo. Y hay una serie de muchas conductas y situaciones que se pueden presentar en un entrenamiento. Tener tanta información a veces puede llegar a ser conflictivo para poder decidir de qué me sirve toda esa información. A mí de qué me sirve tener la información de que se lesionó a alguien. A mí de qué me sirve saber que se metieron animales al entrenamiento. A mí de qué me sirve saber o presentar que los padres de familia distraen a los jugadores. Si no me planteo un objetivo en específico desde un inicio, no voy a poder saber si esa información me va a ser de utilidad o no. Me puede ser de utilidad si llego con una actitud exploratoria de voy a conocer el espacio, voy a conocer la dinámica. Me acaban de contratar como psicólogo de este equipo, no conozco al equipo, no conozco el deporte, no conozco la dinámica de interacción, no conozco nada con relación a este equipo. Ah, bueno, entonces tal vez el observar la dinámica que se tiene en general del entrenamiento, el deporte y demás puede ser de utilidad. A lo mejor este equipo, suponiendo de voleibol, a lo mejor este equipo, la parte de cancha la hacen la duela, pero cuando les toca su preparación física, pues tienen un preparador físico aparte que los lleva al gimnasio y entonces se tienen que salir de la duela para entrar al gimnasio del deportivo. Ah, bueno, entonces ya sé cuál es la dinámica del equipo y cuál es la dinámica del comportamiento y sé que cuando toca la parte física se van al gimnasio a un espacio distinto que la cancha. O no, a lo mejor y hay quienes llevan a cabo su trabajo y su preparación física dentro de la cancha y dentro de, dentro de las instalaciones de la duela, ¿no? Puede ser. De eso me voy a dar cuenta cuando no conozco al equipo, cuando no conozco la dinámica que tienen en el día a día. Este tipo de observaciones, que son observaciones de campo, que son observaciones libres, se dan mucho, por ejemplo, en la investigación cualitativa, se dan mucho en el trabajo de campo, se dan mucho en contextos y en situaciones específicas en donde no tengo definido tal cual qué es lo que voy a observar. Simplemente llego, me presento y voy a recibir información de toda la información que me sirve. ¿Tiene ventajas? Sí, porque puedo obtener mucha información. Tiene desventajas también, porque no me permite identificar puntualmente a cuáles son las conductas o comportamientos que me interesa tener presentes durante el día. Entonces, en contraparte, tenemos otro tipo de observación que es un poco más rigurosa, es un poco más cuantitativa y a la vez define un poco mejor el tipo de conductas o comportamientos que queremos observar. A este tipo de observaciones les llamamos el registro observacional o también conocido como observación sistemática. Entonces, independientemente de con qué nombre
encuentren, si con registro observacional o observación sistemática, ambos pertenecen a algo llamado como métodos de evaluación en psicología. Y estos métodos de evaluación en psicología, que corresponde al ciclo de programas que estamos teniendo y que estamos viendo durante estas semanas, nos permiten llevar a cabo diagnósticos y nos permiten llevar a cabo, tener información al respecto de, este, al respecto de un contexto, un fenómeno, en este caso del equipo o del deporte en el que estamos, y saber un poco al respecto de cuáles son el tipo de frecuencias o el tipo de constancia que se tiene para cierto tipo de conductas o comportamientos, dependiendo de lo que yo decía. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de estos registros observacionales? Pues que estos registros pueden llevarse a cabo, una en el contexto y en el ámbito deportivo en el que nos encargamos. Esto es de mucha utilidad porque nos permite, es una herramienta de trabajo que no necesita de un equipo, no necesita de acciones cuando grabamos, sí, pero por lo general no necesitamos nada más que nuestro ojo clínico, nuestro ojo psicológico con el que venimos precargados y un lápiz y un papel donde anotar o un celular o una tablet o un espacio donde podamos ahí como registrar el tipo de conductas y comportamientos que buscamos y fácilmente se puede llevar a cabo en el deporte. Eh, y además podemos incorporar a todos los participantes que tienen un rol dentro del contexto deportivo y que están inmersos en la práctica deportiva, ya sea los jugadores, ya sea los entrenadores, ya sea los padres de familia, ya sea los fisioterapeutas, a los médicos, los doctores, todos los que están presentes en la dinámica de entrenamiento pueden ser englobados y pueden ser considerados dentro de esta dinámica del deporte. Ah, así como también pues el espacio físico y el material o las condiciones externas que se presentan ese día. Sí, si está haciendo muy frío como el día de hoy, que amanecimos con bastante frío, o si tienen el material adecuado o no, si hizo falta, qué utilizaron, en dónde entrenaron, qué espacio físico utilizaron y demás. Ahora, con relación a por qué es importante o por qué es efectiva el registro observacional o el registro, claro, o la observación sistemática, pues porque una, nos permite identificar de forma natural la espontaneidad del comportamiento. Que aquí, ojo, les voy a hacer un comentario. Es muy normal y es muy común, y este es el tipo de cosas que no siempre vienen en los libros, pero es muy común que cuando estamos llevando a cabo una observación, el, y el deportista o las personas no están acostumbradas a ser observadas o recibir una observación, no siempre se comportan de manera natural. Es decir, pueden cuidar si dicen groserías, pueden cuidar si pueden esforzarse más en el entrenamiento, o al contrario, pueden estar volteando constantemente al observador para que cheques que hizo bien las cosas o no. Y demás. Entonces, en ocasiones, en los primeros momentos, sobre todo cuando no se está acostumbrado el equipo a recibir un tipo de observación, es común y es posible que cambien su comportamiento por ser las primeras veces que se está llevando a cabo una observación. Pero una vez que el deportista está acostumbrado a ser observado, ya sea por la familia, ya sea por los entrenadores, ya sea por el mismo psicólogo o el profesional, entonces ya se vuelve más natural su comportamiento. Y ya no lo esconde, y ya deja que fluya, ya deja que continúen como sus expresiones y sus comportamientos de forma natural. Otra importante es que se lleva a cabo la observación en el contexto natural o en el contexto donde se desempeña el deporte, que es preferentemente ideográfico, que está relacionado con las costumbres, con el tipo de cultura, con el tipo de comportamiento que tiene el jugador o el deportista.
eh, que necesitamos tener, bueno, y dentro de esta parte de que sea preferentemente ideográfico, también tenemos que considerar la población con la que estamos trabajando. Si es un deporte de alto rendimiento, si es fútbol profesional, si es fútbol universitario, si estamos en deporte universitario, si es Ultimate Frisbee, si es un deporte nuevo, si es un deporte que tiene mucho tiempo en la institución. ¿Es el principal deporte de la universidad o es un deporte por recreación que están llevando a cabo unos estudiantes o de una facultad? Eh, ¿Cuáles son las características culturales y personales que tiene la población con la que estoy desempeñándome? Ah, también es muy importante tener un instrumento de medida ad hoc, es decir, que esté adecuado o que esté elaborado para las condiciones específicas del deporte en el que estoy. Si yo tengo un registro observacional, en un momento les voy a mostrar algunos ejemplos. Si yo tengo algún registro observacional de, de una plantilla de fútbol, donde tengo en mi rejilla anotado cuántos goles se anotaron, en qué minuto se llevó a cabo las acciones, si hubo reclamos al árbitro y demás, pero estoy trabajando con tiro con arco, o estoy trabajando con tiro deportivo, eso no me va a servir de absolutamente nada. Es decir, que esa rejilla, lo que voy a poder apuntar no me va a ser de ninguna utilidad para el tipo de deporte que estoy observando, que es tiro con arco, tiro deportivo. Tengo que tener en mi rejilla, en mi instrumento de medida, eh, los espacios y la información adecuada para poder anotar las conductas relacionadas con el deporte que estoy observando. Entonces, nos obliga a que cada psicólogo del deporte cree sus propias rejillas o sus propios ejemplos de planillas de observación dependiendo dependiendo del tipo de registro que se va a utilizar, dependiendo del tipo de deporte, perdón. Por otro lado, también es importante tener una continuidad temporal. ¿A qué nos referimos con esto? Que si yo voy a realizar una observación, necesito escoger dos momentos diferentes en los que pueda comparar y que pueda darle continuidad a mis observaciones. Si yo hago una observación inicial de un solo día y quiero hacerla como una observación sistemática y solamente la hago un solo día, no me sirve tampoco de nada porque no tengo con qué compararlo y con qué graficarlo, con qué medir si estamos teniendo un mayor o menor incidencia, una mayor o menor incidencia de la conducta o que se presenta el comportamiento. Entonces, si yo no tengo con qué compararlo, mis observaciones, ¿cómo voy a decir que algo está cambiando, que mi trabajo está funcionando y que está impactando positivamente o está impactando negativamente en lo que estoy haciendo? O los cambios o las recomendaciones que le estoy diciendo al entrenador que lleve a cabo con el equipo, no sé si funcionan o no, pues dependiendo del el tipo de impacto que eso está generando. Y que tiene que ser perceptible. ¿A qué nos referimos también con esto? Que se tiene que observar. Que aquella conducta que yo quiero medir, se tiene que observar. Tengo que saber si está, si se puede ver, no solo por mí, sino por cualquier persona. Van a haber muchos casos, por ejemplo, en los partidos de básquetbol, en los partidos de fútbol, aquellos que se transmitan en la televisión, que la gente luego dice, es que se ve más agresivo, es que se ve más competitivo, es que cuando no fue a competir por los balones o cuando no los peleó, cuando no luchó por ellos, abandonó y renunció y se dio por vencido y le dio miedo competir, o le dio miedo al jugador, o le dio miedo ir por el balón. Y de repente, ese tipo de interpretaciones y ese tipo de juicios, no digo que siempre estén mal, porque es bastante común y muchas veces son acertados cierto tipo de observaciones que realizamos en el deporte, pero tener ese tipo de juicios y tener ese tipo de observaciones y definirlas y denotarlas como tan claramente puede estar en un error, puede estar equivocado.
porque muchas veces no podemos observar la angustia, no podemos observar la ansiedad, no podemos observar eh, la agresividad o la competitividad. No podemos observar eso como tal. A lo mejor yo estoy siendo muy competitivo por dentro, pero me veo tranquilo, me veo como suelto, me veo sin ganas, me levanté temprano en la mañana y no estoy mostrando lo que tú esperarías o lo que la gente esperaría que fuera competitividad. Entonces, es muy importante tener a consideración ese tipo de ejemplos para saber si realmente lo que estoy observando es competitividad o no. Entonces, digo, va de la mano con esto que vamos a mencionar, que se llaman las unidades de conducta. Las unidades de conducta también se pueden considerar, bueno, o de conducta de comportamiento. Los comportamientos por lo regular son una serie de conductas y las conductas o la unidad de conducta es aquella conducta en específico que se quiere, que se reduce a la parte más básica. Si yo, eh, si yo estoy trabajando con béisbol y soy psicólogo del deporte de béisbol, un tiempo estuve trabajando con ese equipo y de repente quiero analizar eh, cierto tipo de comportamientos mecánicos, como el, cómo se acomoda el cuerpo, vamos a poner en el bateo, cómo acomodan el bat los bateadores antes de subirse a la loma y plantarse para batear. Algunos a lo mejor y levantan demasiado los codos, a lo mejor algunos los tienen más pegados al cuerpo, a lo mejor algunos los tienen más abajo las manos. Y aunque yo no sea entrenador y aunque yo no sea biomecánico ni experto en la mecánica deportiva, si a lo mejor el entrenador le corrigió una conducta y le dijo, tienes que tener el bat suelto y como por la parte de atrás de la cabeza y tienes que tener las dos manos alineadas de esta manera. Si el entrenador, bueno, de esta manera sería una corrección no tan adecuada, que los puños tienen que estar alineados con los dedos y en el bat, y tomando el bat. Entonces, a lo mejor esa fue la indicación del entrenador. Entonces, mm, yo al saber eso, sí puedo observar si al momento de subirse a la loma el bateador lo está llevando a cabo o no. Y si no lo está llevando a cabo, a lo mejor todo lo demás lo está haciendo perfecto. Lo que le dijo del acomodo del cuerpo, lo que le dijo de cargar el cuerpo hacia atrás, lo que le dijo del momento de girar, lo que le dijo de cómo soltar, o en qué momento soltar el bat, o dejar ir el movimiento. A lo mejor todo eso sí lo está haciendo muy bien, pero, pero la parte inicial de que le corrigió y que le interesa corregir es la parte de cómo toma el bat, cómo están alineados los puños y dónde está recargado o dónde está depositando el bat, porque es algo que quiere corregir el deportista o que se tiene que corregir. Entonces, nos enfocamos únicamente en ese aspecto en específico, que es la empuñadura o más bien cómo se toma el bat y dónde se está posicionando para antes de empezar el bateo. A lo mejor solo eso pudiera ser nuestra única unidad de conducta. Eso es lo que nos interesa. Entonces de ahí tenemos esta serie de tres pasos, que es delimitar la conducta, denominarla y definirla captando sus matices. ¿Cómo la delimitamos? Pues redactamos y escribimos. Voy a observar este, la, que el agarre del bat estén alineadas las manos y la posición del bat antes de batear. Eh, ¿Cómo le puedo llamar a esta conducta? Ahí yo me puedo poner creativo, puedo tomar alguna palabra que ya exista y puedo ponerle este, agarre del bat o empuñadura o algo que a mí me sirva como psicólogo para saber qué es lo que estoy observando y poderlo marcar y cuando lo presente lo presentaré de esa manera. Y ser consciente de que hay veces en las que unas manos ligeramente hacia la izquierda o ligeramente rotadas a la derecha
pues a lo mejor eso no está tan mal o no está tan bien, o a lo mejor está bien y no hay tanta importancia para definirla como un error o como un acierto. Entonces, esos matices son los que hay que tener muy claros antes de empezar a detectar y observar una conducta. ¿Qué otros ejemplos pueden ser considerados como ejemplos de unidades de conducta? Pues a lo mejor, si yo estoy viendo un partido de fútbol y estoy queriendo observar eh, como voy a pasarlo de lo grande a lo específico. Si yo voy a querer observar manifestaciones de frustración en el deportista, pero tengo varias unidades de conducta, una unidad de conducta puede ser el reclamo al árbitro. Si yo quiero observar cuántos reclamos al árbitro tiene el jugador, entonces esa es mi unidad de conducta. Si quiero observar también cuántas veces después de cometer un error se agarra la cabeza y se recrimina y se golpea, esa es otra unidad de conducta. Si quiero observar cuántas veces empuja a un rival o está manoteando o comete faltas, a lo mejor esa es otra unidad de conducta. Entonces, mm, esas diferentes unidades de conducta, eh, yo puedo considerar o yo puedo definir que se relacionan con la manifestación de la frustración en un entrenamiento o en un partido. Entonces, ahí tenemos tres ejemplos de unidades de conducta diferentes, que puedo registrar, sí, y que las puedo hacer al mismo tiempo, sí, también. Bueno, al mismo entrenamiento. Pero nosotros tenemos que definir muy clara y concretamente cuántas unidades de conducta voy a observar en un entrenamiento, porque como les mencioné al inicio, eh, tener mucha información no siempre nos es de utilidad porque también no podemos captar todo el tiempo todas las unidades de conducta. Hubo una ocasión en la que trabajé con el equipo de básquetbol de la UNAM, estuve varios años ahí con el entrenador Daniel Gómez, y cuando estaba haciendo mi servicio social, tenía un grupo de trabajo y unos colegas de psicología que estaban haciendo el servicio social conmigo, y entonces el entrenador nos pidió que el entrenador no, nos pidió que observáramos los movimientos que llevaban a cabo o realizaban los diferentes defensores en una jugada defensiva. Y entonces eran 5 jugadores y un solo psicólogo no podía observar todos los movimientos de los 5 jugadores, pero sí teníamos 5 psicólogos para observar los movimientos de cada uno de los jugadores. Entonces, eso nos permitía, eso nos permitía pues enfocarnos en un solo jugador para observar las unidades de conducta o de comportamiento que llevaban a cabo de ese sistema de juego. Eh, pero ahí perdíamos la información de cómo se relacionaba ese jugador con la dinámica de los demás. Entonces, es lo que les digo, si nos observamos demasiado en un solo jugador, vamos a perder el contexto. Si nos observamos en el contexto, vamos a perder información muy particular de ciertos jugadores. Entonces, es algo que tenemos que tener muy presente y muy consciente los psicólogos al momento de estar haciendo y de estar llevando a cabo una observación. No se vale, como psicólogos profesionales que somos, llegar a un entrenamiento, un partido, una competencia y decir, se vieron bien, los vi, como motivados y los vi, que estaban queriendo intentar hacer goles o ganar el partido. Porque eso, al final del día, es algo que cualquier persona que está observando un partido podría observar y que podría como interpretar al respecto de un partido. Si nosotros estamos haciendo una observación sistemática, una observación muy puntual, tenemos que definir claramente cuáles son las conductas que queremos observar y poner todo nuestro empeño en que la observación sea de manera adecuada.
Mm, entonces, nada más para tener un poco de claridad, me voy a ir un poquito más rápido, nada más para mostrarles algunos ejemplos. Que la observación conductual se pueden clasificar por la estructura morfológica, es decir, donde se describe la conducta por la función y la operatividad que tiene, independientemente del fin o la razón que se tenga. Y también, que diga, por la estructura morfológica o por la funcionalidad. Por la estructura morfológica es que se describe la conducta por su operatividad independientemente de la finalidad que se tenga, es decir, cómo se lleva a cabo la conducta independientemente de para qué. Y la funcionalidad es definida por las consecuencias que produce esa conducta en el entorno, ya sea físico o social, incluyendo la conducta de otros individuos, como por ejemplo el que un jugador enceste una canasta. Entonces, a lo mejor y no vi cómo la hizo, no vi de qué manera tiró, sino cuántos tiros metió. Y entonces, qué implica y cómo se involucra esa conducta en, en el entorno y cómo afecta esa canasta en el momento del partido, si fue antes, si fue durante el medio tiempo, o sea, la parte media del partido, o fue al cierre del partido, si iban ganando y los despegó más en el marcador, si iban perdiendo y eso hizo que se empatara el partido. Esa sería como la funcionalidad. Ahora, eh, ¿qué cosas podemos registrar? Podemos registrar el lenguaje corporal o las conductas no verbales. Podemos registrar este, la conducta espacial relacionada a cómo se mueve la persona dentro del espacio en el que se encuentra. Podemos observar la conducta verbal, que es decir, la comunicación o las verbalizaciones que lleva a cabo un jugador. Este, ya sea para dirigirse o comunicar directamente a un compañero, o aquellas verbalizaciones que no tienen ningún objetivo de comunicación, como gritos, reclamos, señales de frustración, etcétera, que se expresan, pero en realidad no están dirigidas o no tienen un objetivo en sí, simplemente son una como reacción natural del jugador o del deportista o del atleta que estamos observando. Eh, ok, ¿qué cosas hay que cuidar? Hay que cuidar, mantener la constancia entre las sesiones, es decir, eh, bueno, entre las sesiones y durante la sesión. Eh, entre las sesiones implica que lo mismo que observé el día de hoy, si lo voy a observar el día lunes, sean las mismas conductas. No puedo estar cambiando las conductas y después hacer una comparación de lo que observé hoy con lo que observé el lunes, cuando las conductas son distintas. Es decir, no puedo observar reclamos el día viernes y no puedo observar intensidad para correr y decir que eso está relacionado a que el deportista está motivado. O más bien, hacer esa comparación para decir que el deportista está motivado, no puedo hacer eso. Y no puedo comparar esos dos resultados entre sí. Eh, durante la sesión, si voy a observar 10 minutos reclamos, pues que esos 10 minutos que estoy observando reclamos se mantengan constantes y que todo el tiempo esté observando la misma conducta. No puedo cambiarme a otras conductas que no estoy observando y después compararlas entre sí a lo largo del mismo día de entrenamiento o de la unidad de entrenamiento. Hay que cuidar mmm, que los tiempos sean iguales, ya sea la cantidad de tiempo que estoy registrando, este, o cada cuánto tiempo estoy haciendo estos registros y pues cuidar que no se presenten como eventos inesperados. A lo mejor y un día quise observar al inicio del entrenamiento y otro día al final, pues a lo mejor la dinámica es muy distinta al inicio que al final del entrenamiento en el equipo en el que estoy y eso hace que los parámetros no sean similares o parecidos. Hay que cuidar también en esta parte de la temporalidad, cada cuánto tiempo voy a estar haciendo mis observaciones, y cuidar que se mantenga
como si voy a hacerlo cada 2 días, cada día, si lo voy a hacer cada semana, pero cuidar, el mantener las condiciones similares. Eh, y hay que identificar, pues, la sesión de observación. ¿Cuándo estoy haciendo una sesión de observación? ¿Qué día lo estoy haciendo? ¿Con qué propósito y demás? Y que sea como un momento en donde está muy marcado y muy señalado que este día, el objetivo del día que tengo yo como psicólogo es realizar estas observaciones sistemáticas. Am, Me voy a ir un poquito ya más rápido para ir cerrando. Mm, También existen estos como listas de control que se pueden llevar a cabo para tener un registro esquemático sobre la presencia o ausencia de conductas y eventos concretos, ya sea, por ejemplo, por un sistema de signos, o por una lista de rasgos o características que tiene a cabo un jugador, un deportista. Mm, eh, Se los voy a plantear de esta manera. Si nosotros ya tenemos una hoja donde tiene señalado, este, una serie de conductas y comportamientos que quiero observar, llegó temprano el deportista, se cambió a tiempo, empezó el entrenamiento temprano, trae el uniforme adecuado, puedo empezar a marcar esta lista de cotejo o lista de rasgos de cosas que va cumpliendo el deportista con el, con el entrenamiento. Y entonces al final de tener una lista marcada de cotejo de qué cosas realizó o y sí realizó durante un entrenamiento. Algunas consideraciones de tipos de observaciones que se pueden llevar a cabo es, bueno, puntualmente de mm, características de la conducta que puedo observar. Puede ser que las puedo observar por su frecuencia, por el orden, por la duración que tiene. Por la frecuencia es cuántas veces se presentó esa conducta, cuántas veces el jugador se agarró la cabeza, cuántas veces le reclamó a un compañero. Este, y esta frecuencia también puedo sacar un porcentaje. Es decir, mm, el 30% de las veces que cometió un error se agarró la cabeza. Entonces, es un porcentaje relativamente bajo. El 60% de las veces le reclamó a un compañero cuando se equivocó. Entonces, es un porcentaje importante, es un porcentaje relativamente alto. El orden es en qué orden se presentaron las conductas. La duración es cuánto tiempo duró la conducta que estoy observando, que estuve observando. Entonces, esas son algunas de las principales. Hay otras que honestamente, hay otras dos características que honestamente no utilizo mucho, pero que puede ser de utilidad que ustedes sepan. Una, y la latencia, hasta el momento no, en mi carrera como profesional, casi nunca he necesitado este, utilizarla como un método de registro. ¿A qué nos referimos con la latencia? La latencia es cuánto tiempo pasa entre que una conducta se presente y otra. Es decir, cuál es el intervalo de tiempo que sucede entre que una conducta se presenta y no. Ah, esa información puede que sí sea de utilidad. O sea, en algún momento pudiéramos pensar en algún tipo de conducta que, que ¿cómo decirlo? Que nos fuera de importancia observar. Supongamos que estoy haciendo un análisis social, o sea, un análisis grupal, y que mi conducta de comportamiento es en el estadio, cada cuánto tiempo pasa entre que la porra echa gritos de aliento, este, con relación a las veces que no lo hace. Entonces, a lo mejor y de repente la porra está muy animada al inicio y empieza el partido y cada 2 minutos están echando un Goya y están echando una porra y están animando al grupo y al equipo. Y conforme avanza el partido, como a la mitad del partido, pasan 10 minutos y la porra
no sigue alentando al equipo. Entonces ahí pudiera ser un ejemplo de cuando la latencia pudiera ser de cierta importancia o cierta relevancia en función de pues, si estoy observando o queriendo observar el apoyo que tiene la porra a un equipo, ¿no? Entonces ahí pudiera ser un dato importante. Sin embargo, hay veces en las que a mí me ha costado trabajo encontrar muchas conductas en donde la latencia sea una prioridad a observar. Por lo regular es más fácil observar la frecuencia, observar la duración, observar la intensidad con la que se realiza una ejecución, más allá o el orden en el que se utiliza, más allá de observar cada cuánto se presenta. Y otra que también se utiliza o es como una característica de las observaciones es el control del estímulo, que se refiere a como estas variables del contexto que se llegan a presentar. Ya sea como el marcador o ciertas luces que se presenten y demás, pues sí, esas condiciones ambientales se presentan o no durante durante el, durante el evento deportivo. Ahora nada más para cerrar, bueno, de entrada, esta es la principal teoría que les iba a mostrar con relación a las observaciones de conducta. Les voy a mostrar un par de ejemplos que podemos llegar a tener de tipos de observación de conducta. Por lo general, mmm, les voy a mostrar unos ejemplos como más libres y unos ejemplos reales que en algún momento he utilizado. Por ejemplo, para observar un entrenamiento de un partido de fútbol o de un entrenamiento de fútbol, a veces tengo un apartado, un registro, donde tengo una hoja más libre o tenemos una hoja más libre en el área de psicología de la institución, en donde tenemos un apartado para observar todo aquello que se presenta durante un entrenamiento, pero también tenemos eh, un apartado para registrar la frecuencia con la que se presentan estos comportamientos. Entonces, aquí, por ejemplo, un espacio en blanco para anotar todas aquellas cosas que se presentan durante el entrenamiento, si se presentó algo importante o algo interesante dentro de la cancha, y aquí la cantidad de veces que se presentó la conducta objetivo o la conducta esperada o el indicador que quiero conocer y que quiero saber en ese día de entrenamiento. Entonces, si hay algo importante que quiero observar y que quiero marcar la frecuencia con la que se presenta, es aquí donde lo pongo. Pero además, hay muchas otras datos y mucha otra información que se puede presentar durante el día y que la podemos ir registrando durante el día. Entonces, este es un ejemplo de un tipo de registro, un tipo de observación que podemos llegar a utilizar en la mitad. Y les voy a mostrar otro tipo de registro que, que puedo llegar a utilizar, que es un poco más sistemático. Este lo hice para dar una clase o para un trabajo en algún momento de la maestría y lo estaba relacionando con Vox. Pues quería observar eh, con qué frecuencia se presentaba un tipo de conducta o de comportamiento. Entonces, específicamente hablando de, de este registro observacional, pues yo definí como conceptualmente cuál era el estado combativo óptimo, y con estado combativo óptimo definí dos conductas, dos unidades de conducta, una que era la conductas de ataque y la otra es conductas de defensa. Y en conductas de ataque definí cuál es la frecuencia para buscar el contacto o el golpeo con el adversario. Y cuál fuera la conducta de defensa, la frecuencia en que el defensor evita el contacto o golpeo del adversario. Relativamente sencillo. Aquí pueden estar englobadas muchas conductas, es decir, qué es un gancho al hígado, qué es un gancho, qué es un golpe recto, qué es un uppercut, todo ese tipo de golpes. Los definí como
ahí no me enfoqué tanto en específicamente qué tipo de golpeo. Y en conductas de defensa, ¿en cuántas veces logra bloquear o esquivar el ataque de un adversario? Entonces ya lo llevé a cabo de esta manera. Lo dividí por rounds, dependiendo de los rounds que se tenían, y con qué frecuencia se presentaban, conductas de ataque y conductas de defensa. Y listo, al final del día sacas un número, ya sea se presentaron 10, se presentaron 12, o incluso en algunas ocasiones podemos sacar un porcentaje, dependiendo, se presentaron 12, pero recibió 20. Entonces, 12 de 20 es alrededor del más del 50%, tal vez el 60%, más o menos, 60% me parece que es. Entonces, esta es otra forma de llevar a cabo registros observacionales sistemáticos, y esto sería de un solo día. Después, otro día tendría que hacer otra vez otro registro igual y después comparar los resultados. Y así es como en psicología empezamos a tener mediciones objetivas o lo más objetivas posibles que nos permiten comparar ciertos resultados y poder identificar si el trabajo que venimos haciendo está siendo de utilidad o no nos está funcionando adecuadamente. Sin más por el momento, estos son los ejemplos que quería compartirles. Espero que tengan un excelente día, que la sesión del día de hoy les haya sido de utilidad y que en algún momento lo puedan aplicar. Ojo, esto no solamente es para psicólogos, también los entrenadores realizan observaciones conductuales, a lo mejor no necesariamente con el mismo nivel de rigurosidad con el que les mostré hace un momento, pero sí se pueden obtener frecuencias de comportamientos que llevan a cabo los deportistas, y a veces en función de esos comportamientos podemos este, ¿cómo decirlo? Podemos sacar conclusiones al respecto de qué tipo de conductas o qué tipo de resultados están teniendo al respecto del trabajo que estamos realizando, ¿vale? Si tienen alguna duda, me pueden escribir ahí por el chat. Voy a buscar contestarles. No se están llevando a cabo ya evaluaciones para constancias por el momento. Entonces, pues espero que la sesión les haya sido de utilidad y que tengan un excelente viernes y un excelente fin de semana. ¿Vale? Nos vemos. Hasta luego. Bueno, y les recuerdo que soy Raúl Martínez, psicólogo deportivo del Grupo de Intervención en Psicología del Deporte. Que tengan un excelente fin de semana y pues ya se vienen las vacaciones, entonces también que lo disfruten.